Bienvenidos todos a esta nueva sesión del curso de termodinámica del equilibrio de fases que hemos llamado Termo 3. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar ya concretamente de equilibrio de fases. Pero para eso vamos a recordar algunas cosillas. Sabemos que esa es la definición matemática de energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ese conjunto de propiedades de estado se le llamaba energía libre de Gibbs y se le daba el signo G? Bueno, de aquí yo puedo escribir esto. ¿De acuerdo? Pero TdS es dQ reversible. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, pues eso es igual a esto. Claro, siempre y cuando no haya trabajo útil. Si yo sustituyo esta igualdad aquí arriba, entonces me va a quedar así. Y desde luego, pues ahí hay una gran cantidad de simplificaciones que hacer. Esta es una, esta es otra. Y entonces me va a quedar esa ecuación. Esa ecuación se conoce como la ecuación fundamental de la termodinámica. Así es que debe ser una ecuación muy importante, ¿no? Con un nombrecito así, debe ser una ecuación muy importante. 3 marcos. No tanto. No tan importante. Pero sí tenerla muy presente, porque además nos la vamos a encontrar n veces a lo largo del curso. ¿Sí? A cada rato va a salir esa ecuacióncita a relucir, ¿no? Se le llama así porque en esta ecuación aparentemente tan inocente están ahí metidas todas las leyes de la termodinámica. Esta es la primera ley, usamos la primera ley. Aquí esto es la entropía absoluta, esa es tercera ley. La segunda ley pues está implícita desde el momento en que estamos aquí haciendo es la sustitución. Segunda ley, en fin, están todas las leyes de la termodinámica ahí metidas. Vamos a aplicarle, más bien, fíjense, de esta ecuación, observen con cuidado, ¿qué pasa si la presión aumenta? Si la presión aumenta, pues G va a aumentar. Si la presión disminuye, entonces G va a disminuir. Si la temperatura aumenta, G va a disminuir. Y si T disminuye, entonces G va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pero de esa ecuación, yo puedo, usando el concepto de propiedad de derivada parcial, yo puedo escribir entonces esto. ¿Cómo cambia la energía libre de Gibbs con respecto a la presión si considero que la temperatura es constante? Así se lee esto, ¿no? ¿Cómo cambia G cuando la presión cambia si supongo que la temperatura es constante? Si supongo que la temperatura es constante, entonces sumando se anula. Entonces de ahí despejo de G sobre dP y me queda así. Claro, la forma más elegante de escribirlo pues es con una derivada parcial, ¿no? Del mismo modo, yo puedo escribir esto. Haciendo exactamente el mismo razonamiento. Si yo supongo que la presión es constante, entonces este sumando desaparece y entonces obtengo eso. Muy bien. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurriera hacer una gráfica de G
a una presión constante. Vamos a llamarla 1. A una presión 1 constante. ¿Cómo me quedaría esa gráfica? Pues a ver, a altas temperaturas, ¿qué estado de agregación voy a tener? Vapor. A temperaturas intermedias voy a tener líquido. Y a bajas temperaturas voy a tener sólido. Ya dijimos el otro día, y lo hemos repetido ya en varias ocasiones, la entropía de un gas es mayor que la entropía de un líquido y la del líquido es mayor que la del sólido. Esto es una pendiente. Fíjense, esto me va a servir para hacer mi gráfica, porque esto me indica cómo cambia G cuando la temperatura cambia, si la presión es constante. Entonces, esta es la pendiente de las gráficas que me van a resultar aquí. Sí, pero es el negativo de la entropía. Y la entropía absoluta, pues es positiva. Con su signo menos, pues eso me queda menos. La entropía del gas es mayor que la del líquido. Entonces la inclinación de mi línea del gas va a ser mayor, más bien va a ser menor, porque es una pendiente negativa, va a ser mucho menor que la del líquido, y la del líquido que la del sólido. Muy bien. ¿Y esto cómo me va a quedar? Lo que voy a dibujar ahorita realmente son curvas, pero yo las voy a dibujar como rectas para no complicarnos la existencia, y además para lo que voy a demostrar no importa realmente si son rectas o curvas. Y voy a exagerar un poco las pendientes. Fíjense, entonces, ¿qué dijimos? Que a bajas temperaturas lo que yo voy a tener es sólido. A temperaturas intermedias lo que yo voy a tener es líquido. Y a muy altas temperaturas lo que voy a tener es un gas o un vapor. Luego aclaramos qué diferencia hay entre un gas y un vapor, ¿verdad? Pero ahorita es lo de menos. ¿Qué tiene agua? Después lo discutimos. Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos con respecto a los signos de G? ¿Qué dijimos? Esto lo vimos en la sesión anterior, si no me equivoco. Si DG es negativa, me indica espontaneidad. Si es 0, me indica equilibrio. Y si es positiva, me indica que no espontaneidad. Ahora fíjense, voy a prolongar un poco estas letras. Fíjense. A temperaturas de aquí para abajo, ¿qué estado de agregación tiene menor energía libre? El sólido. Porque esta línea corresponde al sólido y es la que tiene menor energía libre. El líquido tiene mayor energía libre. Entonces, ¿qué estado de agregación voy a tener presente si estoy a estas temperaturas? Pues sólido. Porque si yo tuviera líquido, solito, espontáneamente pasaría a sólido. Porque el sólido es el que tiene menor energía libre. ¿Qué estado de agregación entonces va a estar presente en cierto momento? El que tenga menor energía libre. Por eso, a temperaturas bajas, yo observo que las sustancias están en estado sólido, porque es el estado de agregación que tiene menor energía libre. Pero fíjense qué pasa aquí. Justo a esa temperatura. Cuando yo estoy justo en esa temperatura, sólido y líquido comparten el valor más bajo de energía libre. Si yo prolongara la línea del gas, no, pues me resultaría por acá arriba, ¿no?
Entonces, si yo estoy justo ahí, ¿qué estado de agregación tiene menor energía libre? Los dos, sólido y líquido, están en equilibrio. La delta G entre el sólido y el líquido es cero. El cambio de energía libre entre el sólido y el líquido, ahí, en ese punto, es cero. Entonces están sólido y líquido en equilibrio. ¿Cómo se llama a ese fenómeno en que yo tengo sólido y líquido en equilibrio? ¿Cómo se le llama? Pues se llama fusión. Y entonces la temperatura a la que eso ocurre se llama temperatura de fusión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero ahora fíjense, de esa temperatura para adelante, el estado de agregación que tiene menor energía libre es el líquido. Entonces es el que va a estar presente. Nuestra experiencia nos indica que a temperaturas medias, el estado de agregación presente va a ser líquido. Pues sí, porque es el que tiene menor energía libre. Si yo tuviera sólido a estas temperaturas, solito pasaría líquido, el estado de menor energía libre. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí la energía libre del líquido y del gas, las dos son iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que líquido y gas están en equilibrio. ¿Cómo se llama a ese fenómeno, a esa situación en que líquido y gas están en equilibrio? ¿Cómo se llama? Pues se llama ebullición. Y entonces, esa temperatura se llama temperatura de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Y a temperaturas mayores a esa, el estado de agregación que tiene menor energía libre es el gas. Y es el que va a estar presente. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso ocurre a esta presión. ¿Qué pasará si yo cambio la presión? ¿Qué va a pasar? Vamos a bajar la presión. Vamos a suponer que bajamos la presión. Si bajamos la presión, G disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo bajo la presión, todas estas líneas van a bajar. Se van a correr hacia abajo. Sí. Pero al bajar la presión, ¿qué le pasa a la entropía? El otro día hablábamos del gas metido en un globo. Y pues conforme se va desinflando el globo, el desorden va aumentando. Aumenta. Entonces, si baja la presión, el desorden aumenta, la entropía aumenta. Entonces, mi pendiente de estas líneas que está dado por esta, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir, porque es el negativo de la entropía. Claro, sólido y líquido casi ni se van a enterar, pero el gas sí es muy susceptible a eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Mis líneas bajan y esta baja mucho más y se inclina. ¿Sí se lo están imaginando? Pues vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Y entonces, ¿cómo va a quedar ahora mi gráfica? Esta va a ser a una presión 2 que es menor que la 1. Y entonces, ¿qué le va a pasar a mis líneas? Pues ya dijimos que sólido y líquido, casi el efecto va a ser muy pequeño, ¿no? Entonces, mis líneas de sólido y líquido van a quedar prácticamente igual. Pero la del gas, ¿qué le va a pasar? Se inclina un poco más y baja. Y entonces me va a quedar así. Esta es la del gas. Esta es la del sólido. Y esta otra es la del líquido.
ahora fíjense qué pasa. A temperaturas bajas, el sólido es el que tiene menor energía libre, por lo tanto es el que va a estar presente. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo estoy ahí? La energía libre de sólido y gas comparten el valor más bajo de energía libre. Estamos aquí. Si yo tuviera líquido a esas condiciones, sólido pasaría a un equilibrio entre sólido y gas. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno en que sólido y gas están en equilibrio? Se llama sublimación. Y entonces esta es la temperatura de sublimación. A partir de esa temperatura, el gas es el estado de agregación que tiene menor energía libre, pues es el que va a estar presente. Y si estuviera en cualquier otro estado de agregación, solito va a pasar a gas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero ahora fíjense, ¿qué pasa si yo considero ahora un valor de presión que sea más bajo que este, pero más bajo, pero más alto que este? Yo puedo llegar a esta situación. A ver si nos queda claro. Yo puedo lograr a cierta presión muy particular que ocurra esto. Este es sólido, estas son líneas de líquido, esta es de gas. A bajas temperaturas yo voy a tener sólido, porque es la que tiene menor energía libre. Pero ¿qué pasa aquí cuando yo estoy ahí? Pues sólido, líquido y gas, los tres estados de agregación, están compartiendo el valor más bajo de energía libre. Los tres. Entonces, ¿qué estados de agregación van a estar presentes si yo estoy a esa temperatura? Los tres. A esa temperatura se le llama entonces temperatura del punto triple. Punto triple es el punto en que los tres estados de agregación están presentes. Y obviamente ese es único. Solo ocurre a esa temperatura y eso ocurre a una presión que es menor que la 1, pero es mayor que la 2, en nuestros diagramas previos. Y esa presión se le llama, oh sorpresa, presión del punto triple. Si yo aumento tantito la presión, caigo en el caso del primer diagrama. Si la bajo demasiado, caigo en aquel. Solo a cierta presión entre esas dos, muy precisa, se va a presentar este fenómeno. Y esto se llama fenómeno triple. Es cuando las tres fases, sólido, líquido y gas, coexisten, porque tienen la menor energía libre a esas condiciones. Claro, vamos a ver un poco más adelante que hay otras sustancias que también presentan otros puntos triples. Pero el punto triple clásico, el clásicamente termodinámico, es cuando coexisten sólido, líquido y gas en esas condiciones. Entonces, fíjense, yo realmente puedo tener el estado de agregación que se me dé la gana manipulando la presión o la temperatura. Yo quiero tener sólido a cierta temperatura. Pues manipulo la presión o manipulo la temperatura. Depende qué haga yo con la presión y la temperatura, puedo tener el estado de agregación que yo quiera. Qué bonito, ¿no? Y eso tiene su base en energía libre de Gibbs. Por eso la energía libre de Gibbs fue una propiedad termodinámica hecha precisamente para lidiar con el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Voy a borrar. Ustedes pueden ver N veces este diagrama, estos diagramas.
tomen nota, no se les olvide lo que lo que he dicho ya en varias ocasiones, tomen nota de lo que estamos viendo. Muy bien. Vamos a recordar rápidamente lo que se conoce como el diagrama de fases, presión contra volumen. Esto lo vieron ustedes en sus cursos anteriores de termo 1 y 2, ¿no? Más voy a recordar cómo está el diagrama. ¿Sí se acuerdan cómo estaba este asuntillo? Vamos a recordar qué significa cada zona y qué significa cada línea, ¿sí? Para empezar, aquí a bajas presiones yo voy a tener vapor. Vamos de una vez a aclarar la diferencia entre gas y vapor. Un vapor es un gas que se encuentra a una temperatura menor que la crítica. Ustedes ya conocen el fenómeno crítico, lo vamos a recordar un poco adelante, pero un vapor es un gas que está a una temperatura menor a la crítica. Es convencional, así se decidió llamarlo. Cuando la temperatura es menor que la crítica, entonces se le llama vapor. Si la temperatura es mayor que la crítica, entonces se le llama gas. Pero es exactamente el mismo estado de agregación. No hay ninguna diferencia. Es simplemente convencional. Cuando la temperatura es menor que la crítica, se le llama vapor. Cuando la temperatura es mayor a la crítica, se le llama gas. ¿Sí? Bueno, entonces yo aquí tengo vapor. Esta es una zona de equilibrio líquido-vapor. Bueno, aquí es la zona de vapor más sólido también. Aquí coexisten dos fases, acá también coexisten dos fases. En esta zona tenemos sólido nada más. Aquí, en esta zona, tenemos sólido más líquido. Esta línea, esta es la zona sólida, vapor. A esta línea se le llama de equilibrio sólido-vapor. Pero nosotros ya dijimos de los diagramas que vimos, cuando están en equilibrio sólido y vapor, eso es sublimación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta sería la línea de sublimación. Esta línea es la línea de equilibrio líquido-vapor. Que es ebullición. Sólido, ok. Ahora, en ese diagrama, si recordamos por allá la ley de Boyle, que ustedes vieron hace siglos, ¿no? Presión, volumen, es para un gas ideal. Nosotros ya dijimos que era la rama de una hipérbola, ¿se acuerdan? Temperatura constante para un gas ideal da la rama de una hipérbola. Pues sí, pero a temperaturas más altas, la presión también va a ser más alta. Esta es una isoterma, de hecho, que está hecha a esta temperatura. Si yo aumento la presión, mientras más grande sea la presión, esta isoterma se va a ir desplazando hacia arriba y ya no va a ser una hipérbola tan bonita, sino que se va a empezar a olanear. Entonces, mientras mayor sea la temperatura, ocurre eso. Acá, si yo quiero representar esto en este diagrama, pues por acá va a estar la isoterma crítica, ¿no? La isoterma ideal, ¿no? Ahí a alta presión. Pero conforme va bajando,
esto empieza a dañarse. Hay una isoterma que pasa justamente por ahí. Que se llama isoterma crítica. Y se indica con TC. Esa es la temperatura crítica. Ahorita vemos de qué demonios se trata eso. El punto por donde esa isoterma crítica toca esta campana, así se le llama, campana de saturación se le llama. El punto donde la isoterma crítica toca la campana de saturación se le llama punto crítico. Arriba de esa temperatura, de esa temperatura crítica que dijimos, se le llama gas. Abajo de esa temperatura crítica se le llama vapor. Lo único que nos falta localizar es dónde está la zona del líquido puro, del líquido sólido, perdón, no puro sino sólido. Porque aquí tenemos ya la zona del sólido, aquí tenemos la zona del vapor. ¿Y dónde está la del líquido? Pues está aquí. Esta es la zona líquida. Está entre la temperatura crítica y la campana de saturación y esta otra zona, que es la de coexistencia de sólido y líquido. Bueno, ustedes vieron en sus cursos de termo pasados cómo se construye ese diagrama con mucho detalle. Y eso da lugar a la tabla de vapor saturado y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero fíjense, esto realmente es una figura en tercera dimensión, es como si fuera un pan Bimbo y esta es una rebanada. Hacia acá afuera, aquí tengo presión, volumen, y hacia acá afuera viene el eje de temperatura. Pero obviamente pues aquí no puedo dibujarlo, obvio. Y entonces lo que voy a hacer, esta rebanada la voy a transportar y voy a imaginar cómo sería la rebanada que yo tengo aquí, el del aire. ¿Sí? ¿Sí me explico? Esto es, entonces decíamos, como un pan Bimbo, ¿no? Y esta es una rebanada. Y hacia acá afuera vienen rebanadas, 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 rebanadas. Yo lo que voy a representar es esta rebanada como si le diera yo la vuelta. Y entonces voy a tener presión contra temperatura. Y entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Miren, aquí me faltó indicar una línea. ¿Qué hay exactamente sobre esa línea? Exactamente sobre esa línea. ¿Qué estado de agregación tengo? Si yo estoy exactamente sobre la línea, pues tengo líquido y vapor. Pero también tengo vapor y sólido. Entonces, exactamente sobre esa línea tengo los tres. Sólido, líquido y vapor. Entonces, esta línea se le llama, oh sorpresa, línea triple. Probablemente ustedes hayan corrido con suerte y por ahí en ciencias básicas había una maqueta en tercera dimensión de esto. Entonces ve una figura tridimensional. Bueno, si yo veo un punto de perfil, pues sigo viendo un punto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese punto, si yo lo traslado de este diagrama hasta el otro, me va a dar un punto que se va a llamar, pues igual que se llama allá, punto crítico. Esta línea, si yo veo una línea de perfil, ¿qué veo? Un punto. Imagínense una varilla, ¿sí? Y yo la veo de perfil. ¿Qué voy a ver? Un punto. Entonces esta línea, si yo lo traslado a este otro diagrama, me va a dar otro punto. Que se va a llamar, pues ya no lo puedo llamar triple. Perdón, ya no lo puedo llamar línea. Es un punto. Entonces este es el punto triple. ¿Estamos de acuerdo? Si yo veo esta línea y esta línea de perfil,
coinciden exactamente. Y me dan una figura como esta. Si yo veo esta línea y esta línea, las dos de perfil, también coinciden. Y me dan una curva así. Y si veo esta línea y esta línea de perfil, también coinciden. Y me dan una cosa así. Esto se llama diagrama de fases isotérmico. Esto se llama diagrama de fases isométrico. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué es cada zona y qué es cada línea? Ah, pues este es el sólido. Estoy viendo esta zona de perfil, me da un área que es el sólido. Acá tengo el vapor. Esta es la temperatura crítica. Arriba de la temperatura crítica yo voy a tener gas. Aquí, ¿qué voy a tener? Líquido. Esta zona es esta. Vista de perfil. Esta, bueno, aquí, desde luego, pues es la presión. Aquí va a ser la presión crítica. Aquí es la presión del punto triple. Aquí es la temperatura del punto triple. ¿Estamos de acuerdo? Esta figura, que se ve mucho más simple que aquella, me da más información que aquella, aunque parezca paradójico. ¿Y para dónde vamos? Es para verle las tripas a ese diagrama, cómo lo construimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes vamos a hablar un poquito del punto crítico. El primero que habla del punto crítico es un noble francés con mucha lana que se llamaba Cañar de la Tour. Muy probablemente en español a lo mejor es algo así como Canario de la Torre o algo por el estilo. El señor, mucho dinero, ocioso, un día decide hacer unos experimentos y se manda a hacer con el vidriero del pueblo unos tubos más o menos de este tamaño, como una cuarta así de diámetro, ¿sí? Los llenaba con un líquido, los sellaba y lo ponía a calentar. Vamos a imaginarnos el experimento, ¿sí? Ahí está su tubo. Aquí tenemos un mechero, ¿sí? Y aquí tenemos un tubo con un líquido dentro, tubo sellado. Pues se pone a calentar y empezamos a observar. A ver, vamos a abrirle la jaula a la imaginación. ¿Y qué pasa? Pues empiezo a calentar, esto se empieza a hervir. Y si sigo calentando, pues puede llegar el momento en que todo el líquido se evapora. Tengo puro vapor. Y en eso se divertía Cañar, ¿no? Y ponía diferentes sustancias y observaba eso. Claro, si yo pongo muy poquito líquido dentro del tubo, voy a alcanzar a ver ese fenómeno que acabamos de describir. Empieza a hervir, se evapora, tran. Pero si pongo demasiado líquido dentro del tubo, la presión que va a alcanzar ahí adentro va a hacer que el tubo se rompa. Claro, el vidriero del pueblo, feliz, ¿no? Porque ahí iba Cañar, ¿no? Oiga, necesito otros tubos, señor Cañar, los que usted quiera, ¿no? Yo estoy a sus órdenes, ¿no? Bueno, empezó a repetir el experimento varias veces, hasta que un día puso dentro del
tuvo más o menos una tercera parte de líquido. Y otra vez a repetir el experimento. Pues él ya sabía que iba a pasar, ¿no? Ya estaba acostumbrado a ver el asunto. Empieza a hervir el líquido. Y de repente se desaparece el líquido, así de repente, ¿no? ¡Ah, chihuahua! No, pues me distraje, ¿no? Me distraje. Va de nuez, quitó el tubo, dejó que se enfriara, etc. Va de nuez. Lo vuelve a poner, diciendo más que ahora sí me voy a fijar. Empieza a calentar el líquido, empieza a hervir, y de repente ¡pum!, se desaparece el líquido. ¡Ah, chihuahua! Esto está crítico, se dijo Cañar, ¿no? Esto está crítico. ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa está pasando? Fíjense, conforme el líquido se va calentando, su densidad va disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hiciera una gráfica de densidad contra temperatura, me encontraría lo siguiente. Líquido. Densidad comparada con la del vapor, pues muy grande, ¿no? Entonces, empiezo a calentar y yo veo que la densidad del líquido empieza a bajar. ¿Y a la del vapor qué le va a pasar? Pues conforme voy calentando, va pasando más líquido a vapor. Y entonces la densidad del vapor va creciendo. ¿Sí me explico? Claro, empieza con un valor bajo y empieza a subir. Si yo prolongo estas líneas, va a llegar un punto en que las dos coinciden. Aquí tengo líquido, este es para el líquido, este es para el vapor. Y va a llegar a una temperatura en que las dos líneas coinciden. Esa es la temperatura crítica. La densidad a la que eso ocurre es la densidad crítica. Pero fíjense, arriba de esa temperatura, yo ya no puedo tener líquido. Mi curva de líquido terminó ahí. Entonces, esa es la temperatura más alta a la que yo puedo tener líquido. Esa es la temperatura crítica. Temperatura crítica es la temperatura más alta a la que yo puedo tener líquido como tal. Haga yo lo que haga. Lo puedo comprimir con la presión más alta que se les ocurra. Nunca va a condensar. Va a seguir siendo gas. De aquí para adelante es gas. Entonces, ¿qué es un gas? Pues un gas es un vapor que no puede condensar. Porque está a una temperatura mayor que la crítica. ¿Sí? La presión a la que eso ocurre se llama presión crítica. Y el fenómeno del que estamos hablando se llama presión crítica. ¿Sí? El volumen es el volumen crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero Cañar no pudo meterle números al asunto. Fue nomás un fenómeno que él observó y que, como dije un poquito en broma, pero también un poquito en serio, se dijo, esto está crítico, ¿no? No tenía explicación para lo que estaba pasando. Hasta que algunos años después, porque si no me equivoco, esto fue por ahí de 1630 o por ahí, casi lo puedo asegurar. En el libro está, en los apuntes que les mandé escaneados de mi libro, Fundamentos de Termodinámica, ahí está, ¿no?, las fechas. Bueno, hasta que unos años después, un señor que se llamaba Thomas Andrews, esto debe haber sido por ahí de 1660, por ahí, si no me equivoco, ya se explicó el fenómeno que estaba pasando y determinó el punto crítico del CO2. Ya la temperatura crítica, la presión crítica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Ahora qué? Esta no la quiero borrar, mejor voy a borrar acá. Muy bien, ya sabemos entonces qué es el fenómeno crítico.
Ahora, nosotros llegamos hace ratito a esta ecuación. Y para no andar arrastrando números de moles, le voy a poner su sombrero. Ese sombrero quiere decir por mol, ¿no? Bueno, muy bien. Yo voy a aplicarle esa ecuacioncita a dos fases. ¿Cuáles quieren? Voy a aplicárselo a un líquido. Y entonces, ¿cómo me quedaría? Pues dG de líquido va a ser igual a volumen molar de líquido por la diferencial de presión menos la entropía molar de líquido por la diferencial de la temperatura. Pero se la voy a aplicar también a un vapor o gas. La misma historia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero si líquido y vapor están en equilibrio, entonces estoy sobre esta línea. Aquí tengo líquido, aquí tengo vapor. Y esta la construí con las líneas del otro diagrama. Y esta es la línea de equilibrio líquido-vapor. No se acostumbra a ponerle línea, nomás equilibrio líquido-vapor. Y una vez, ¿esta qué será? La línea de equilibrio sólido-vapor. Pero aquí tengo sólido, acá tengo vapor, la zona vapor. Y esta línea, ¿qué será? Pues la de equilibrio sólido-líquido, ¿no? Por cierto, esta línea es casi una vertical. No es una vertical. Es casi una vertical para la mayor parte de las sustancias. Para el 99.999 de las sustancias, la pendiente de esta línea es positiva, es decir, está inclinada hacia acá. Para el agua y como unas 15 sustancias más conocidas hasta ahorita, la pendiente de esta línea es negativa, es decir, está inclinada hacia allá. Y esto tiene sus consecuencias, que vamos a ver. Bueno, muy bien. Si el líquido y el vapor están en equilibrio, entonces esta diferencia va a ser igual a esta. ¿Se acuerdan los diagramas que habíamos construido al principio? Decíamos, cuando el líquido y el vapor están en equilibrio, la energía libre es la misma. Eso quiere decir que si están en equilibrio, esas son iguales. Y entonces yo puedo decir que el volumen del vapor por dP menos la entropía del vapor por la diferencial de temperatura tiene que ser igual al volumen de líquido molar por dP menos la entropía del líquido por dT. Esa es la condición de equilibrio entre líquido y vapor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta no la quiero borrar, así que voy a seguir acá. De esta, yo puedo escribir esto. A ver si lo ven. ¿Sí lo ven? Yo puedo dejar de un solo lado de la ecuación todo lo que esté afectado por la diferencial de la presión. Entonces, esta que está aquí sumando la paso restando. Esta que está aquí restando la paso para allá sumando. Despejo y me queda así. Esta ecuación se llama ecuación de Clapeyron.
para el equilibrio líquido-vapor. De aquí en adelante así vamos a abreviar equilibrio líquido-vapor. Así nos ahorramos tinta y avanzamos más, ¿no? Entonces se lee equilibrio líquido-vapor. Realmente esa ecuación debería llamarse segunda ecuación de Clapeyron, porque la primera es la de los gases ideales. El que la encontró fue este señor, Émile Clapeyron, y realmente pues, el apellido es francés, ¿no? Entonces eso debiera decirse ecuación de Clapeyron. Pero si ahí se resangrón eso, ¿no? No, sí suena bonito. Aquí en nuestra escuela en Esiquie, todo mundo la conoce como la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Y si ustedes dicen la ecuación de Clapeyron, ¿y esa cuál es? ¿No? Nadie les va a entender, ¿no? Entonces, sí, ecuación de Clapeyron, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero esta ecuación, ¿qué está representando? Una derivada es una pendiente. Entonces, esta ecuación es la pendiente de esta curva. Ya tengo la pendiente, pero ahora necesito la ecuación de la curva. No me basta con saber su pendiente. Yo necesito saber la ecuación de la curva, ¿sí? Y lo mismo vamos a encontrar para las otras, ¿sí? Para el equilibrio sólido-líquido, sólido-vapor, etcétera, ¿no? Pero ahorita nos estamos peleando con el equilibrio líquido-vapor. Bueno, ahora sí voy a borrar acá. Vamos a jugar un poquito con esa ecuación. Desde luego esa la puedo escribir así. No más que ahí me hace falta algo. Es vapor menos líquido. Estado final, vapor. Estado inicial, líquido. Toda delta se calcula estado final menos inicial, ¿no? Estado final, vapor. Estado inicial, líquido. Entonces estoy hablando de ebullición. Estoy pasando de líquido a vapor en equilibrio. Vamos a aclarar eso. Toda ebullición es una evaporación, pero no toda evaporación es una ebullición. Por ejemplo, si yo dejo un vaso con agua aquí en la mesa y se me olvida, ¿sí? Aquí no hay, pues estamos enclaustrados, mi familia y yo, no hay oportunidad de que nadie se lo robe, ¿no? Ahí está el vaso, se me olvida. Cuando yo baje mañana, después de haber dormido, me levante, ¿cómo voy a encontrar el vaso? Sí, con agua, pero menos de la que tenía cuando la dejé. ¿Por qué? Porque se evaporó. Eso es evaporación. ¿Qué necesito para que un líquido ebulla? También se dice que hierva. Pues agarro mi cacharro, lo pongo en la estufa, le prendo para echarme mi café matutino. Es lo primero que hago yo en las mañanas cuando bajo de mi recámara, ¿no? Ahí voy medio dormido a la estufa, pongo un cacharro con agua y le prendo. Antes de prenderle ya se está evaporando, ¿sí? Pero cuando empiezo a calentar, esa evaporación es más evidente. Llega el momento que ya puedo percibir el vapor que se está desprendiendo. Se estuvo desprendiendo desde antes, pero yo no lo podía ver. Pero conforme voy calentando, ese vapor se empieza a ser más perceptible. Por cierto, les voy a dejar una tareita. Cuando yo empiezo a calentar, se empieza a oír un sonidito así, semejante al que estoy diciendo ahorita, que se va haciendo más fuerte. Pero cuando está a punto de hervir, cuando el agua está a punto de hervir, se apaga y entonces ya se oye el borboteo del agua que ya está hirviendo. Se los dejo de tarea. Ese ¿qué es? ¿Por qué suena? ¿Qué es? ¿No? Bueno, ya dejé la tarea. Ahora, cuando está hirviendo,
¿qué, ¿por qué hierve? Ese vapor que se está desprendiendo del líquido está actuando contra la presión de la atmósfera, la presión de oposición, ¿verdad? El vapor está actuando contra la presión atmosférica. Cuando la cantidad de vapor que se desprende del líquido es tal que puede igualar la presión atmosférica, en ese momento el líquido hierve. Cuando está hirviendo es que ya está evaporándose casi libremente, en equilibrio con la atmósfera. Por eso, al nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. Y aquí en la Ciudad de México a 83 y fracción. No, 93, perdón. 93 y fracción. ¿Por qué? Pues porque aquí en la Ciudad de México la presión atmosférica es menor. La presión que tiene que igualar el vapor que se está desprendiendo del líquido es más baja que a nivel del mar. Y si yo me voy a Mexicali, que está bajo el nivel del mar, pues la presión atmosférica es mayor. Y entonces la temperatura de ebullición va a ser mayor que a nivel del mar. Y si estoy en el Popo, pues la presión atmosférica va a ser mucho menor y la temperatura de ebullición del agua va a ser mucho menor. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces yo aquí necesito ponerle que esto es de ebullición. Es cuando el líquido y el vapor están en equilibrio. Cuando ya se alcanzó ese equilibrio de las presiones. Cuando eso ocurre, a la presión se le llama desaturación. Y esta temperatura, pues obviamente, es la de ebullición. La temperatura a la que hierve, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero nosotros sabemos eso. Y a presión constante. Una vez que el líquido empieza a hervir, la presión está en equilibrio con la atmosférica, es constante. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo integro esto, me va a quedar como, más bien, antes de integrar. Esta yo la puedo escribir así. Porque ¿qué dijimos que era entalpía? Era el calor absorbido, cedido ante un proceso que ocurre a presión constante si no hay trabajo útil. Y ya habíamos quedado en que los equilibrios entre fases que vamos a considerar no hay trabajo útil. Entonces calor es igual a cambio de entalpía. Y entonces yo puedo escribir mi ecuación esa que tengo ahí, la puedo escribir así. Esa sigue siendo Clausius, sigue siendo Clapeyron, ¿sí? Nada más un poquito revolcada, pero sigue siendo Clapeyron. Y ese fue un cambio de variable en lugar de entropía, pues lo puse en función de la entalpía. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, pero esa es Clapeyron. Esa ecuación me da la pendiente de esa curva. La pendiente. Pero yo quiero, aparte de la pendiente, quiero la ecuación de la curva. Entonces tengo que integrar esto. Pero para eso voy a tener que hacer algunas consideraciones. Para empezar, de esta ecuación yo puedo escribir esto, a ver si estamos de acuerdo. Lo único que hice, pues es multiplicar todo por diferencial de temperatura de ebullición, o como dicen ustedes, ¿no? Esta que está dividiendo le da un ataque de alegría y pasa multiplicando, ¿no? Bueno, está acá toda deprimida, ¿no? Bueno, muy bien. Pero ahora, esta delta V de ebullición, ¿qué es? Pues es el volumen del vapor
de líquido. Ahí va una pregunta. A las condiciones ambiente, que estamos aquí ahorita, ¿qué volumen ocupa una mol de agua líquida? A las condiciones en que estamos aquí, ¿qué volumen ocupa una mol de agua líquida? Pues la densidad del agua líquida es más o menos un gramo por centímetro cúbico, más o menos. Peso molecular del agua, 18 gramos por mol. Si la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico y el peso molecular es 18 gramos por mol, entonces ¿qué volumen ocupará una mol de agua líquida? Pues 18 centímetros cúbicos. Eso cabe aquí cabe una mol de agua líquida, ¿no? 18 centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Tan poquito? 18 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra pregunta. ¿Qué volumen ocupa una mol de agua vapor a las condiciones en que estamos? Pues ley de los gases ideales. ¿Sí? Estamos a menos de una atmósfera, aquí estamos a más o menos a 0.7 atmósferas. ¿Sí? Entonces yo puedo considerar perfectamente que el vapor se va a comportar como un gas ideal. Y si calculo el volumen me da como 30 litros. ¿Sí? 30 litros como vapor. 18 centímetros cúbicos como líquido. 18 centímetros cúbicos como líquido. 30,000 centímetros cúbicos como vapor. Pues hasta flojera da hacer la resta, ¿no? Estamos de acuerdo. El volumen en el estado gaseoso es mucho mayor que en el estado líquido. Entonces yo puedo decir entonces que esto es más o menos pues el volumen del vapor. Porque pues es despreciable comparado con este. ¿Estamos de acuerdo? Y si considero que es un gas ideal, pues entonces yo puedo escribir esto. Ley de los gases ideales, pero a la temperatura de ebullición y a la presión de saturación, que es la que estamos trabajando. Bueno. Esto lo voy a sustituir acá arriba. ¿Sí? Esta lo voy a sustituir acá. Entonces me va a quedar. A ver si es cierto. Si yo sustituyo esta acá, me va a quedar R. Esta entonces es esta. Entonces me va a quedar R por temperatura de ebullición al cuadrado. Y esta presión de saturación que está dividiendo en el denominador por regla del sándwich, la echamos multiplicando el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero como que uno ve que este no es el lugar de esta variable, ¿no? Como que esta debiera estar acá. Acá está su compañera, ¿no? Presión de saturación. Esta que anda haciendo aquí, ¿no? Pues vamos a mandarla a su lugar, ¿no? Y entonces la puedo escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí yo voy a borrar esto. Ya mero acabamos. Bueno, muy bien. Voy a integrar. Y entonces, integral desde un estado inicial a uno final de la presión de saturación con respecto a la presión de saturación va a ser igual a la integral desde el estado inicial hasta el final de la delta H de ebullición sobre R por la diferencial de la temperatura de ebullición
sobre la temperatura de ebullición al grado. Vamos a integrar. Aquí a la izquierda está muy fácil, ¿no? Esta nos va a quedar logaritmo natural de la presión de saturación 2 sobre la presión de saturación 1. Y ahora, acá tengo un problema. Delta H es función de la temperatura. Si ustedes desentierran de donde hayan sepultado sus tablas de vapor saturado, ahí váyanse al patio de su casa y donde hayan sepultado ahí la tabla de vapor saturado, la sacan y la ven. Conforme la temperatura aumenta, la delta H de ebullición va disminuyendo. En el punto crítico, a la temperatura crítica, la delta H de ebullición es 0. Pero conforme la temperatura aumenta, delta H va disminuyendo. Eso quiere decir que delta H es función de la temperatura. Pero no sé ahorita cómo se relacionan delta H y temperatura, no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo, pero no lo quiero decir. Entonces, ¿qué hago? Voy a suponer que el cambio de entalpía de ebullición es constante. Voy a suponer que la delta H de ebullición es constante. Y entonces la puedo echar para afuera. R, pues por supuesto, ¿no? La puedo echar para afuera. Y entonces me va a quedar así. Ahora, esta integral que la haremos tendremos que hacerla con X para que salga o no la podemos echar directo. No la podemos echar directo, ¿no? Y entonces esto me va a quedar así. Pero se ve re feo. ¿Qué tal si mejor le cambio el orden aquí para no estar arrastrando este menos ahí adelante? Se ve muy feo. Mejor vamos a escribirla así. Y esto lo voy a escribir completo acá. Fíjense. A la presión de arriba le corresponde la temperatura de más a la izquierda, a la derecha. A la presión de arriba le corresponde esta. A la presión de abajo le corresponde esta. Si yo pongo los datos equivocados, me va a dar una tontería, afortunadamente, porque esta ecuación es a prueba de tontos. Si yo coloco mis datos equivocados, me va a resultar que la delta H de ebullición es negativa. Eso no es posible. Ahora resulta que para hervir tengo que poner mi cacharro en el refri, ¿no? Pues no. Para que hierva yo necesito proporcionarle energía. ¿Sí? Y entonces la delta H debe resultarme positiva. Si yo pongo mis datos de presión y temperatura equivocados, me va a dar un error evidente. ¿Sí? Entonces digo, las puse al revés, ya, corregimos. ¿Sí? Bueno, la próxima clase vamos a aplicar esto, vamos a meterle números, ¿sí? Y ya vamos a empezar, ahora sí ya a tocar tierra, ¿no? Ahora sí llevamos el avión a la pista, ¿no? Entonces, a partir de esa ecuación, la próxima clase, vamos a aplicarla, ¿no? Sí podríamos decir entonces que esto es que la ecuación de Clausius-Clapeyron, otra vez el señor Clausius, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de él? ¿Por qué es de los dos? Ahorita voy para allá. Para el equilibrio líquido-vapor. Al que se le ocurrió todo el conjunto de suposiciones que aquí hicimos fue a Clausius. Entonces, a partir de la ecuación de Clapeyron dijo, bueno, ¿qué pasa si
Considero que delta H es constante. ¿Qué pasa si considero que el vapor es ideal? ¿Qué pasa si bla, 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 bla? ¿Sí? Por eso esa ecuación se le llama ecuación de Clausius-Clapeyron. Para terminar ahora sí, aquí hicimos tres suposiciones. Una, que el volumen del líquido es despreciable con respecto al del vapor. Dos, que el vapor se comporta idealmente. Tres, que la delta H de ebullición es constante. Estamos haciendo tres suposiciones que pueden ser peligrosas. Sin embargo, la ecuación de Clausius-Clapeyron da resultados bastante decorosos, a pesar de esas tres suposiciones. Después vamos a ver mejoras, por supuesto, de esa ecuación, pero eso será un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es aplicar eso. Le vamos a meter números al asunto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nos vemos en la próxima sesión.